Bienvenidos a esta siguiente clase del tema de Cristología y ahora nos toca estudiar las señales de la segunda venida de Cristo. En la clase anterior vimos una gama de profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acerca de la venida en sí del Señor y las condiciones que se van a dar después de la segunda venida. Ahora queremos centrarnos en el tema de las señales de la segunda venida de Cristo, es decir, qué cosas nos van a preparar para esa segunda venida y cómo saber que estamos acercándonos a la segunda venida del Señor. Lo que vamos a encontrar es que en la Biblia tenemos dos diferentes tipos de señales. Creo que es importante notar esto al comienzo. Hay algunas señales generales, es decir, cosas no tan específicas, procesos que se van a dar y van a ir incrementando durante este tiempo entre la primera y la segunda venida. Y en la medida que estas cosas aumentan, vamos a darnos cuenta, vamos a sentir que efectivamente nos estamos acercando al tiempo de la segunda venida. Luego tenemos señales específicas, ciertas cosas muy claras que van a ocurrir en la última etapa antes de la segunda venida. Estas son señales que ya claramente indican que la segunda venida está a la puerta. Ahora, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de tratar de elaborar una cronología exacta. El Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? Nadie sabrá la hora y el día de la venida del Hijo del Hombre. Así que cualquier intento de establecer una fecha va a ser en vano. Dios ha revelado las cosas de tal manera que nadie va a poder fijar una fecha. Y de esa manera se cumple lo que el Señor Jesús dijo, que Él vendrá como ladrón en la noche. Así que tenemos que tener cuidado de evitar querer elaborar una cronología exacta. Pero, habiendo notado eso, podemos mirar ciertas señales específicas. Ahora, las señales generales, me imagino que todos ya las saben, pero podemos empezar en Mateo el capítulo 24. Aquí se acuerdan que los apóstoles le preguntaron al Señor cuándo, eh, cuándo se va a dar este evento de la segunda venida y cuáles son las señales. Ahora, recordemos que en Mateo 24 los discípulos no tenían toda una escatología bien elaborada. Ellos acababan de admirar los edificios, ese tremendo templo de Herodes que había en Jerusalén en ese tiempo. Y ellos como galileos habían quedado francamente impresionados con el templo en Jerusalén. Y el Señor Jesús les advierte de que ese templo pronto sería destruido, que para los discípulos era algo sorprendente. Y a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, los apóstoles pensaban que la destrucción del templo marcaría el fin de las edades y el inicio del reino del Mesías. Y hacen la pregunta, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, noten las respuestas que el Señor da. Primera señal, va a haber cada vez más engaño espiritual por dos grupos en particular. Falsos mesías, que hoy en día podemos llamarlos falsos ungidos, y también falsos profetas. Miren versículo 4 y 5 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí está el gran peligro, dice el Señor. El gran peligro es de ser engañados. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y la triste realidad, dice el Señor,
es que a muchos engañarán. Ahora sabemos por lo que el Señor Jesús dice más adelante, en versículo 24, por ejemplo, que los verdaderos creyentes, los escogidos para la salvación, ellos no van a ser engañados. Porque como escribe Juan en su carta, primera de Juan capítulo 2, los verdaderos creyentes tienen la unción y la unción le enseña las cosas que necesitan saber. La unción guarda, el Espíritu Santo guarda a los verdaderos creyentes del engaño espiritual. Así que cuando Cristo dice que van a engañar a muchos, tiene que estar hablando de gente que se llama cristiana, pero que no han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu Santo. Ellos sí serán engañados. Pero la advertencia va para todo creyente. Ten cuidado. Habrán estos falsos mesías, falsos profetas. Van a engañar a muchos. Y ustedes tienen que tener cuidado. En versículo 11 hay una repetición de la advertencia, ¿no es cierto? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No creo que sea necesario decirlo, pero hoy en día eso es exactamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Una gran cantidad de profetas se han levantado antes de la pandemia que decían toda clase de profecía y engañaron a miles de personas. Tengamos cuidado, dice el Señor. Una segunda señal. Habrán guerras y rumores de guerras. Versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y aquí está lo interesante, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que es una señal que indica que el fin se está acercando, pero no es una señal que indica el fin ya está aquí. No, estos son procesos, al igual que el engaño espiritual, que se van a dar a lo largo de todo el intervalo entre la primera y la segunda venida. Pero vamos a notar un incremento en estas cosas. Cada vez más engaño, más personas siendo engañadas en todo el mundo, más guerras, más rumores de guerras en todo el mundo. Esto es lo que el Señor está diciendo. Versículo 7b y versículo 8, habrán desastres naturales, ¿no es cierto? Continúa diciendo el Señor, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y hoy en día, la pandemia, por ejemplo, ha indicado cómo esta señal se está cumpliendo. El temor que los científicos tienen que en cualquier momento podría aparecer otra pandemia. Esta es la realidad, hermanos. Aquí tenemos otra señal general, cosas que van a ir incrementando. Más terremotos, más desastres naturales. Hoy en día estamos viviendo una enorme crisis ecológica, calentamiento global, la falta de agua potable. Hay una serie de problemas, la deforestación, por ejemplo. Todo eso son señales generales. Van en aumento. Hermanos, estas cosas no van a reducirse. Estas cosas van a continuar y van a incrementar al acercarnos al fin de los tiempos. Versículo 9, otra señal general, persecución contra la verdadera iglesia de Cristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí tenemos lo que se ha llamado la gran tribulación. Hay que tener cuidado con esa expresión gran tribulación, porque muchos piensan que la palabra gran significa grande en intensidad.
un sufrimiento cual nunca ha habido antes. El problema con esa interpretación es que francamente cuando lees la historia de la iglesia, la descripción de cómo creyentes han sufrido, la iglesia primitiva, la persecución de Roma, más adelante la persecución de la iglesia católica, más recientemente la persecución del comunismo o los países islámicos. Uno se da cuenta, no es posible hacer creyentes sufrir más intensamente que eso. Así que es mejor tomar la palabra gran en gran tribulación, no en intensidad, sino marcando extensión. Va a ser la gran tribulación porque se va a dar en todo el planeta Tierra al mismo tiempo. No quizá con la intensidad que se ha dado antes, pero sí va a ser algo universal, que hasta el momento el planeta Tierra nunca ha visto una persecución generalizada contra la iglesia. Esa es la gran tribulación, que es una señal de que la segunda venida se está acercando cada vez más. Habrá también un incremento en la maldad humana. Miren versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante ese verbo multiplicar, ¿no es cierto? Por haberse multiplicado la maldad, no simplemente sumado. La maldad va a ir a pasos agigantados. Creo que hoy en día estamos viendo algo de eso, ¿no es cierto? Cómo el ser humano se vuelve tan inhumano. Los pecados van aumentando. Antes la gente simplemente mataba. Ahora Marta descuartiza, pone en bolsas de plástico, increíble. Antes quizás hombres eh, maltrataban físicamente a su pareja, ahora matan a su pareja. La maldad está aumentando. Hoy en día hay más y más adolescentes que son contratados para matar a personas, sicarios. Hermanos, la maldad está avanzando en forma extraordinaria. Aquí tenemos una señal general de la maldad. Y hermanos, hay que reconocer que a no ser que Dios envíe un tremendo despertar espiritual, esta maldad va a ir aumentando. ¿Y cuál es el resultado? Si miramos versículo 12. Dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Hablando de quiénes? Hablando de gente en la iglesia. Este es el contexto. El amor de muchos se va a enfriar. Eso está hablando de una gran apostasía. Una vez más, la palabra gran significa extensión, una apostasía en todo el mundo al mismo tiempo, producto de la maldad que ha aumentado y la persecución generalizada en todo el mundo. La gran mayoría de personas que se llaman cristianos simplemente se van a enfriar espiritualmente, van a perder la fe, van a volver al mundo, van a abandonar la iglesia. Europa ya ha vivido algo de eso. Estados Unidos está viviendo algo de eso. Falta América Latina, el África y Asia. Pero qué interesante que en medio de todo esto, dice el versículo 14, el Evangelio será predicado en todas las naciones como testimonio. Qué hermoso, ¿no es cierto? En medio de estas señales de que el tiempo se va acabando y la segunda venida se va acercando, a pesar de esta tendencia hacia la apostasía espiritual, el Evangelio, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, seguirá siendo predicado en todo el mundo. Y cuando
la gente del mundo ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, entonces vendrá el fin, dice el Señor. Ahora, me parece que es importante, hermanos, interpretar estas señales en Mateo 24 dentro del marco de los sellos, las trompetas y las copas de ira que encontramos en el libro de Apocalipsis. Lo digo por la siguiente razón. Hay muchos creyentes que piensan que esos sellos, trompetas y las copas de ira son cosas que recién se van a dar después del rapto de la iglesia. Ahora, como estamos en la tierra todavía, se supone, según esa escuela de interpretación, que esas trompetas y copas de ira y sellos no se están dando todavía. Recién se van a dar después del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, con esa interpretación? Si vamos un momento, vamos a tomar la primera trompeta como un ejemplo, ¿ya? Y ustedes pueden seguir haciendo el análisis respectivo. Quiero que miren en Apocalipsis, el capítulo 8, la primera trompeta, que dice, versículo 1. El primer ángel, Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y ahora miren lo que pasó. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la tierra verde. ¿Ok? Está hablando de una destrucción del mundo natural, específicamente de los árboles y de la hierba verde. Dice ahí una tercera parte. Vamos ahora a la primera copa de ira en capítulo 16. Apocalipsis 16, la primera copa de ira. ¿Qué tenemos aquí? Capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Eh, la tercera copa de ira. Derramó su copa sobre los ríos, las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Eh, la cuarta copa de ira, versículo 8, sobre el sol, quemar los hombres con fuego. Así que hay varios desastres naturales que afectan la hierba verde, afecta las fuentes de agua, afecta el mar, etcétera. Volviendo a las trompetas, la segunda trompeta está hablando de el mar se convierte en sangre. La tercera trompeta habla de los ríos son contaminados. La cuarta trompeta, versículo 12, el sol, la estrella, la luna, oscurecida. Lo que estamos viendo en estas trompetas y copas de ira es una destrucción del medio ambiente, destrucción de las plantas, los árboles, los animales, una destrucción del agua, contaminación del mar, etcétera. Ahora preguntémonos, ¿acaso no se está dando eso ahora? ¿No han leído, hermanos, que según los estudios científicos, desde el año 1970 hasta ahora, los últimos 50 años, dice que una cuarta parte más, hasta 50% de todos los animales silvestres han desaparecido? El ser humano ha destruido su hábitat y por lo tanto esos insectos y toda clase de animal van desapareciendo y lo que queda son los animales domésticos para el consumo humano. La gran mayoría de animales salvajes en todo el mundo ya se han destruido. Los grandes bosques ya han sido destruidos. Hay una creciente escasez de agua potable en todo el mundo. Hermanos,
Me parece que si somos honestos, vamos a ver que eso ya se está dando. Por lo tanto, aunque nos incomode escucharlo, las trompetas y las copas de ira ya se están cumpliendo. Y por eso digo, hermanos, estos desastres naturales que el Señor menciona en Mateo 24, lo tenemos que entrelazar con los sellos, las trompetas y las copas de ira. Lo que el Señor y luego Juan en Apocalipsis está diciendo, estas cosas van a existir, van a incrementar hasta que el mundo quedará casi inhabitable, destruido. En el contexto del juicio de Dios, la apostasía espiritual, la gran persecución, hermanos, eso es lo que la Biblia indica va a pasar antes de la segunda venida. Estas son las señales generales y me parece que es obvio que estamos muy avanzados en ese proceso. Pero pensemos ahora en algunas señales específicas. Hay ciertas señales que lamentablemente la iglesia no ha entendido muy bien. Creo que el grueso de los creyentes saben de esto de señales, desastres, plagas, guerras, etcétera. Pero las señales específicas, muchas veces los creyentes no están claros en cuanto a eso. Así que permítame en esta oportunidad darles esta información. Tenemos que volver a Daniel capítulo 9 para notar un versículo que nos da la pista que vamos a tener que usar para este estudio de las señales específicas. Vamos a Daniel capítulo 9 y el versículo 27. Espero que sepan que en Daniel 9 tenemos esta gran profecía de las 70 semanas. Daniel estaba en Babilonia, preocupado porque Jeremías había predicho 70 años de cautiverio en Babilonia. Daniel había sido llevado al comienzo del cautiverio. Ha vivido toda su vida en Babilonia. Ahora el imperio ha cambiado. Babilonia ya no existe. Ahora están bajo los medo-persas. Los años han pasado, están más o menos a 66 o 67 años del cautiverio. Y Daniel se empieza a preocupar porque él no ve ninguna señal de algún cambio de política que va a permitir a los judíos volver a Babilonia. Así que Daniel se pone a clamar a Dios en Daniel 9, pidiendo a Dios que perdone el pecado del pueblo y cumpla su palabra. En ese contexto, Dios le revela a Daniel una de las profecías más importantes de toda la Biblia acerca de los asuntos escatológicos. Lo que Dios le dice a Daniel es lo siguiente: mira, Daniel, tú estás preocupado por estos 70 años del cautiverio. Permítame contarte de otros 70. No 70 años, 70 semanas. Pero como vamos a notar, son 70 semanas de año. Repito, 70 semanas de año. Cada semana, 7 días. Cada día representa un año. Así hay que sacar la cuenta en esta visión que Dios le da. Ahora, estas 70 semanas de años se cumplen en 3 etapas. La primera etapa son 7 semanas para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso se dio durante la vida de Nehemías y de Esdras. Luego vinieron 62 semanas que concluyeron, como leemos en Daniel 9, versículo 26, las 62 semanas concluyen con la muerte del Mesías. Eso ya pasó hace 2000 años. Luego, ¿qué dice versículo 27? Noten versículo 27. Y por otra semana. Aquí está la última semana escatológica,
después de la muerte de Cristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra pacto es la palabra berit en hebreo, significa el nuevo pacto, establecido por la muerte de Cristo. Ese nuevo pacto se va a confirmar durante toda esta última semana escatológica, que por cierto ya no son de años, una semana de 7 años, sino una semana simbólica escatológica. Y dice versículo 27, a la mitad de la semana. ¿Qué es la mitad de una semana? ¿Cuántos días en la mitad de una semana? Bueno, 3 y medio, ¿no es cierto? 3 días y medio, una mitad, y la otra mitad, 3 y medio. Así que lo que Daniel 9:27 nos aclara es lo siguiente. A partir de la muerte de Cristo, la historia del mundo se va a presentar en una semana, una última semana escatológica, una semana dividida en dos partes. Ahora, 3 días y medio en Daniel, en el libro de Daniel, puede significar 3 años y medio. Lo digo porque estas son las cifras que vamos a encontrar. Ahora, 3 años y medio, si lo colocamos en meses, son 42 meses. Ya pueden sacar la cuenta ustedes mismos. Y 3 años y medio son 1260 días, siempre en cuando tomamos el año lunar, que era el año que los judíos usaban. Un año de 360 días. 3 años y medio de 360 días, si ustedes sacan la cuenta, sale 1260. Ahora, es muy importante, hermanos, que prestemos suma atención a estas cifras. 3 días y medio, la mitad de la última semana. 3 años y medio, también otra forma de hablar de la mitad de la última semana. 42 meses, una mitad de la última semana. 1260 días, también la mitad de una semana. Ahora, cuando entendemos eso, estamos listos para estudiar el resto de Daniel y Apocalipsis para empezar a notar cuáles son las profecías específicas que tienen que ver con esta última semana escatológica. Aquí se lo pongo en una forma de gráfico. La última semana empieza con la muerte de Cristo. Termina con la segunda venida. Está dividida en dos partes. 3 y medio, 3 y medio. Claro, el apóstol Pablo, que indudablemente conocía bien esta profecía, pensaba que quizás iba a ser literalmente 7 años o un poco más quizás, pero jamás se le ocurrió al apóstol Pablo que duraría 2000 años. Nadie sabía cuánto tiempo iba a durar. Pero hoy en día estamos mucho más claros al respecto. El apóstol Pablo confiaba al comienzo que él estaría vivo en la segunda venida. Por lo tanto, esta profecía tendría que cumplirse. Pero han pasado 2000 años. Indica que hay que estirar el tiempo para notar cómo se cumplen estas profecías específicas. Vamos a mirar, en primer lugar, los eventos que ocurren durante la primera mitad de la última semana. ¿Y qué eventos ocurren en la segunda mitad? Pueden ver en este diagrama que hay una línea al centro un poco más elevada. Esa línea indica la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo es lo que señala el fin de la primera mitad y el inicio de la segunda mitad. ¿Ok? Eso lo vamos a aclarar en un momento. ¿Cuáles son señales que se van a ocurrir durante la primera mitad de la semana? En primer lugar, la nación de Israel estará dispersa por todo el mundo, pero protegida.
¿Ok? Por la muerte de Cristo, vinculado con la muerte de Cristo, la nación de Israel será dispersa en todo el mundo y a la vez protegida. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, para encontrar esta profecía específica. Apocalipsis 12, el versículo 6. Si miran el versículo 5, verán que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. La mujer no es la Virgen María, la mujer es la nación de Israel, presentada colectivamente como una mujer. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El Mesías, Salmo 2, habla de esto. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso pasó después de 40 días de la resurrección de Cristo, él fue llevado al cielo. Ahora, ¿qué pasa después? Versículo 6. La mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, y aquí está la frase clave, la sustenten 1260 días. Ahora, en este diagrama, los 1260 días sería la primera mitad de la última semana escatológica. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso porque después de la muerte de Cristo, Dios permitió a los soldados romanos destruir por completo el templo y Jerusalén, y los judíos fueron eh, expulsados de la tierra ahí en Palestina, y la nación de Israel dejó de existir, ¿no es cierto? Dejó de existir. Y los judíos, entre comillas, al desierto, enviado por todas partes del mundo y por casi 2000 años. Israel no ha tenido su tierra. Sin embargo, lo interesante es, los judíos no dejaron de existir. La nación de Israel, a pesar de no tener un país, mantuvieron su identidad, tal como dice el versículo 6, ¿no es cierto? La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, ya para que siga con vida. Tenemos lo mismo en más adelante en el versículo 14, ¿no es cierto? Apocalipsis 12, 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente Satanás al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Ahora miren lo que dice. Por un tiempo, un año, tiempos, plural, 2 años, y la mitad de un tiempo. Ahí tenemos otra vez 3 años y medio. Eso coincide con el versículo 6 que dice 1260 días. Por eso aquí en este diagrama tenemos 1260 días o 3 y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Está hablando de el mismo lapso. Israel disperso, pero protegido. Por eso, hermanos, el año 1948, cuando Israel se restableció en la tierra prometida, fue un evento muy, muy importante en la escatología, porque indicaba que Israel estaba por fin volviendo del desierto, estableciéndose otra vez en la tierra prometida. El detalle ahora es que la nación de Israel no tienen a Jerusalén como su capital. Jerusalén es una ciudad dividida. Los musulmanes afirman que es su capital. Los cristianos lo toman como una ciudad santa y los judíos quisieran tenerla como su capital. Así que hay muchas tensiones todavía. Así que, en cierta manera, Israel no ha terminado por completo su estadía en el desierto. Pero claro, está muy cerca y por eso hay que prestar atención. Así que ahí está, en la profecía bíblica, se ha cumplido, Israel ha vuelto otra vez a la tierra prometida
Eso indica que debemos estar muy cerca al fin de la primera mitad de la última semana. Noten ahora otro detalle muy específico. Vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 2. ¿Qué leemos en versículo 2? Juan se le da una vara para medir y estas instrucciones. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué no? Porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? Ahí está, 42 meses. Volvamos a este diagrama. ¿Dónde están los 42 meses? Equivale a 1260 días, equivale a 3 años y medio. Es decir, todo el tiempo que Israel está en el desierto, el templo estará pisoteado por los gentiles. Ahora, si vamos a Jerusalén hoy en día y nos preguntamos, ¿dónde está la zona del templo? Sabrán que sobre el templo está construida la mezquita, la doma de la roca de los judíos, de los musulmanes. Así que Israel está en su tierra del año 48, 1948, pero el templo todavía está en manos de los gentiles. Así que hay que esperar hasta que algo pase y la zona del templo pase a estar en manos de los judíos. Cuando eso ocurra, sabremos que estamos al fin de la primera mitad de la última semana y el anticristo está por aparecer. Hay una tercera señal específica, el ministerio de los dos testigos. Yo sé que hay mucho debate quiénes serán estos dos testigos. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. No se trata de especular, no se trata de decir, bueno, yo pienso y yo he escuchado. No, ¿qué dice la Biblia? Miren el versículo 3 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Estamos en lo mismo, hermanos. Entonces, aquí está el diagrama. Los dos testigos van a testificar por 1260 días. Es el tiempo que Israel está desterrado, el tiempo que el templo está en las manos de los gentiles. En otras palabras, lo que Apocalipsis enseña, hermanos, muy aparte de especulaciones humanas, lo que Apocalipsis enseña es que estos dos testigos ya vienen testificando desde la muerte de Cristo hasta ahora, 1260 días, hablando escatológicamente. Ahora se preguntarán, ¿quiénes son? Bueno, obviamente no pueden ser personas. Nadie vive 1900 años. Pero ¿quiénes dan testimonio del Señor Jesús? ¿Acaso la iglesia no da testimonio? Serán mis testigos, dice el Señor, y darán testimonio en Jerusalén, en Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia es un testigo. ¿Quién es el otro testigo? Las escrituras. Las escrituras vienen dando testimonio por estos 2000 años de la fe en Cristo. Así que, hermanos, eso es lo que significa estos dos testigos. Están alumbrando en un mundo oscuro, están testificando de la fe de Cristo. Y gracias a su testimonio, el evangelio se ha extendido en todo el planeta Tierra estos 2000 años. ¿Ok, hermanos? Esas son señales de la primera mitad. Ahora vamos a ver señales de la segunda mitad, que obviamente no hemos visto todavía porque el anticristo no ha aparecido. Estamos todavía en la primera mitad. Claro, estamos muy cerca al fin de la primera mitad,
pero estamos en la primera mitad todavía. ¿Cuáles son las señales de la segunda mitad? Primera señal, muy triste. Los dos testigos mueren. Miren versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, esta es una figura satánica y del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El libro de Daniel, capítulo 7, indica que el cuerno pequeño, el anticristo, se le entregará los santos al anticristo. Él los vencerá. ¿Y qué continúa diciendo aquí? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Ahora noten, ¿por cuánto tiempo verán sus cadáveres? ¿Qué dice el versículo 9? Por 3 días y medio. ¿Qué son 3 días y medio? Una mitad de la última semana. Ahora, si los testigos testificaron por 1260 días durante la primera mitad, cuando aparece el anticristo, entre comillas, mata a los dos testigos y los dos testigos quedan muertos durante la segunda mitad de la última semana. ¿Y luego qué pasa? Versículo 10. Los moradores de la tierra, ¿qué van a hacer? Cuando la iglesia básicamente desaparece del planeta Tierra, cuando eliminan las escrituras casi de este planeta, ¿el mundo qué va a hacer? ¿Se va a lamentar? Qué triste que ya no hay iglesia, nadie nos predica. No, ¿qué dice el versículo 10? Los moradores de la tierra se regocijarán. Aquí está la maldad que va a ir en aumento. Esta es la conclusión de la persecución, la gran apostasía. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, la iglesia, las escrituras, habían atormentado a los moradores de la tierra, su conciencia atormentado. Pero después de 3 días y medio, al fin de la segunda mitad de la semana, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dios entra a tallar y, entre comillas, resucita, revive a la iglesia y a las escrituras. Y el mundo sabe, se acabó. Cristo viene, impone su autoridad, porque la segunda venida ha llegado. Así que, hermanos, aquí tenemos entonces una señal de la segunda mitad. Los dos testigos mueren y quedan sin actividad casi. Pero también es aquí que aparece el falso profeta y el anticristo. Vamos ahora al capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué leemos en el versículo 1? Aparecen una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Esta bestia representa por un lado Satanás y por otro lado representa el anticristo al frente de el último imperio mundial, estos 10 cuernos que vienen de Daniel capítulo 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo, oso, león, las bestias de Daniel 7. El dragón le dio poder. El dragón es Satanás. Ahora miren el versículo 5. También se le dio, Dios le permite tener una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está textualmente en la Biblia. El anticristo tendrá autoridad 42 meses. ¿Cuáles son estos 42 meses? Bueno, no puede ser de la primera mitad de la semana, porque no apareció todavía.
No lo hemos visto todavía. Está por aparecer. Y cuando aparezca, tendrá sus días contados. Solo podrá ejercer autoridad por este periodo simbólico de 42 meses. Pero si miramos el versículo 11, Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra al mismo tiempo. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Hablaba como dragón. Hermanos, aquí está el falso profeta, el líder de las religiones del mundo de los últimos tiempos. La Biblia da a entender que este falso profeta pretenderá ser una persona muy espiritual. Pretenderá ser un cordero. El Señor Jesús es el cordero. Pero hablará con las palabras del dragón, Satanás. Y es el falso profeta que va a llevar a toda la gente a venerar al anticristo. Ahora, este falso profeta también va a gobernar 42 meses. No ha aparecido todavía, pero de repente ya empezamos a ver por dónde se va a manifestar, porque es el falso profeta que va a llevar al mundo a reconocer el anticristo. Así que obviamente el falso profeta tiene que anteceder al anticristo. Creo que hoy en día, en el movimiento ecuménico mundial, ya se está preparando la cosa para ese falso profeta que tendrá autoridad sobre todas las religiones del mundo. Y la única persona al momento que parece tener el perfil para ser el líder de todas esas religiones sería el Papa. No es una coincidencia que hoy en día en Abu Dhabi hay un centro ecuménico que se llama la Casa de la Familia de Abraham. No sé si han escuchado de eso. El año pasado o este año se terminó de construir. Esa Casa de la Familia de Abraham es un proyecto impulsado por el Papa actual. Consta de 3 edificios iguales en Abu Dhabi. Un edificio es una iglesia católica. Otro edificio es una sinagoga judía. El otro edificio es una mezquita islámica. Y la idea es que estas 3 grandes religiones, los judíos, los musulmanes y los cristianos, tienen una misma raíz en Abraham y por lo tanto hay que juntarnos. Y el Papa está al frente. Obviamente, si se logra agrupar esas religiones, las otras religiones se van a añadir, ¿no es cierto? ¿Y quién estará al frente? El Papa. Bueno, creo que las circunstancias ya se están preparando para eso. Estas profecías específicas de la Biblia que indican los periodos de tiempo de estas 2 mitades de la última semana, hermanos. Estas son las cosas que tenemos que entender. Y luego el anticristo, como ya he mencionado, va a tener dominio por este lapso de 3 años y medio. Si miramos en Daniel, el capítulo 7, vamos a ver que aún antes de la profecía de las 70 semanas, ya había esto revelado que Daniel seguramente no entendió en capítulo 7, recién Daniel lo entiende en capítulo 9 en alguna manera. Pero miren lo que leemos en Daniel 7, versículo 24 a 25. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, el reino, el imperio mundial de los últimos tiempos, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí está el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice versículo 25? Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. En Apocalipsis se presenta 42 meses, pero es el mismo periodo. Es la segunda mitad de la última semana escatológica. Ahora, lo que dice aquí Daniel 7 es que va a aparecer un imperio mundial con 10 reyes al mismo tiempo. Repito, 10 reyes al mismo tiempo. Si entramos al Internet y ponemos en el buscador bloques económicos mundiales, vas a encontrar mapas que ya presentan esto casi listo. El mundo se está dividiendo en grandes bloques económicos. El mundo lo está haciendo. No porque quieren obedecer la Biblia, ellos no creen en la Biblia. Es Dios preparando las circunstancias. Y muy pronto vamos a escuchar de G10. ¿Ya? Han escuchado ya de G7, G8, G20, lo que sea, grupos de líderes claves en todo el mundo. Cuando escuchen de G10, sabrán que estamos muy cerca a la manifestación del anticristo. Porque G10 será los 10 presidentes de 10 bloques económicos que abarcan todo el planeta Tierra. El anticristo no va a ser uno de ellos, porque dice claramente en versículo 24, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, va a reemplazar a 3 presidentes de 3 bloques económicos. ¿Cómo? No sabemos. Los creyentes que viven en ese tiempo tendrán que conocer bien Daniel para interpretar lo que está pasando. Desde ahora solo podemos pronosticar a la luz de la Biblia lo que va a pasar. Ahora, si miramos en Apocalipsis, Daniel 12 y el versículo 7, miren lo que leemos aquí, Daniel 12, versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando Israel sea reunido otra vez en su tierra, todas estas cosas se van a cumplir. Así que, hermanos, me parece, me atrevo a afirmar, esto es lo que la Biblia enseña. Parece que hay pocos creyentes que lo han captado. Lo comparto con ustedes solo para que lo tomen en cuenta y estudien ustedes. Vean si lo que estoy diciendo es cierto o no. Pero aquí se los presento. El fin vendrá, es decir, la segunda venida, cuando el anticristo y el falso profeta reúnan a las naciones para atacar al pueblo de Dios. Eso tenemos en Apocalipsis, el capítulo 16, la séptima trompeta. El falso profeta, o la sexta trompeta, perdón, la sexta trompeta, la sexta copa de ira. Ya vamos a mirar porque no quiero darles un dato falso, ¿ya? Apocalipsis, el capítulo 16, versículos 13 al 16. Versículo 13 es el contexto de la sexta copa de ira. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia. Aquí está, el anticristo, no, perdón, el dragón es Satanás, la bestia, el anticristo y la boca del falso profeta. Se eh, eh, trabajan juntos, conspiran juntos. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde los reúne? Versículo 16.
los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ya sabemos, según la Biblia, qué es Armagedón. Armagedón es la última batalla que el anticristo y el falso profeta movilizan a ejércitos del mundo para atacar. La pregunta es, ¿atacar a quién? Si lo comparamos con Ezequiel 38 y 39, vamos a ver que es para atacar a Israel. Esta es la gran batalla que Daniel ve también en Daniel capítulo 11. Lean ustedes Daniel 11, 36 al 45. El anticristo reúne a las naciones para atacar a Israel. O pueden ir a Zacarías, Zacarías 12, Zacarías 14. Hablan de esta misma gran batalla, Armagedón. El anticristo y el falso profeta reúnen a las naciones para atacar a Israel, al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis tenemos esta gran batalla en capítulo 9, las trompetas. La sexta trompeta describe esta batalla. Capítulo 19 también de Apocalipsis, cuando Cristo desciende del cielo para derrotar este gran ejército. Está descrito también en capítulo 19. Planteo la pregunta, si será la misma batalla de la que leemos en capítulo 20 de Apocalipsis. Ahora es al fin del milenio. Así que habrá que preguntarnos ahora, ¿y el milenio? ¿Qué es? ¿Cuándo va a ocurrir en relación con estas señales? Este será el tema de la siguiente clase que vamos a tocar con ustedes. Pero para terminar esta clase, aquí tenemos, hermanos, el contexto de la gran apostasía espiritual. ¿De quién? De la iglesia, ¿no es cierto? La gran apostasía espiritual de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿Conformada por quiénes? Por los gentiles. ¿Se acuerdan Romanos, el capítulo 9 en adelante? El apóstol Pablo lamenta la dureza del corazón de los judíos. Y porque los judíos rechazaron el evangelio, ¿qué hizo Dios? Ofreció el evangelio a los gentiles. Y los gentiles por 2000 años se han amontonado en la iglesia cristiana. Por 2000 años. La iglesia ha sido casi 100% gentil. Pero en Romanos 11, el apóstol Pablo dice que cuando el fin de los gentiles cristianos ha llegado, cuando Dios ha salvado a todos los gentiles que él va a salvar, ¿qué dice Pablo en Romanos 11, versículo 25? Dios tratará otra vez con Israel. Salvará a judíos en gran escala. Un tremendo despertar en los judíos antes de la segunda venida. Por lo tanto, el anticristo va a pelear contra Israel. Ahí estará la iglesia de los últimos tiempos. En el resto del mundo, la iglesia gentil básicamente desapareció. Pero en Israel, un enorme grupo de cristianos que se resisten a Satanás, se resisten al anticristo, se resisten al falso profeta y envían sus ejércitos para acabar con ese Israel regenerado. Y Cristo volverá por segunda vez para acabar con el anticristo y el falso profeta y defender a su pueblo, esos judíos convertidos en los últimos tiempos. Esto lo tenemos, lo pueden leer en Mateo 24, versículos 20 al 30 y también Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8. La segunda venida de Cristo para derrotar a estos enemigos que se levantan para atacar al pueblo de Dios, creyentes judíos en Israel. Hermanos, me imagino que les he dejado muchas cosas para pensar, ¿no es cierto? Les invito a que
examinen. No me crean a mí, obviamente, estudien los pasajes bíblicos que he mencionado. Sean honestos en su análisis. Aunque rompa algunos esquemas escatológicos, déjense guiar por la Biblia. En la siguiente clase vamos a tocar el tema del milenio y vamos a ver qué interpretaciones se han dado de el milenio del Señor Jesús. Por mientras, les dejo este video que pueden ir aprovechando esta clase. Que Dios les bendiga, hermanos.